Entonces, si el Evangelio no son instrucciones, no son costumbres o son prácticas externas, el Evangelio no se trata de tradiciones. Quiere decir que el Evangelio puede acomodarse, si quieres llamarlo de esta manera, o cabe en cualquier cultura. No choca con ellos. No sé si has escuchado alguna vez hablar de Hudson Taylor, este gran misionero que el Señor llamó, este misionero inglés que fue a China a predicar la palabra de Dios. Durante muchos años, la iglesia en ese lugar había querido predicar el mensaje, anunciar el Evangelio en China, pero no podían. Muchos misioneros llegaban y regresaban frustrados y pensaban que era un pueblo tan duro y difícil de compartir el mensaje con ellos que jamás iban a ser salvos. Pero cuando Dios llamó a este misionero y le dieron los fondos y también la aprobación para que él estuviera llevando el mensaje a China, cuando Hudson Taylor llegó a predicar el mensaje y la palabra en aquel lugar, cuando él estaba predicando la palabra de Dios, en los primeros 6 meses, lo que hizo no fue compartir el mensaje. ¿Sabes qué fue lo que hizo? Lo que él hizo fue dejarse crecer la barba, el bigote, de tal manera como lo usaban los chinos. También cambió el traje y la corbata y los zapatos por la vestimenta actual en ese momento o por la vestimenta cultural en ese lugar. Empezó a conocer el lenguaje de ellos, empezó a aprender el regionalismo, empezó a hacerse parte de ellos. Y cuando estaba dentro de ellos, cuando ellos lo aceptaron, cuando ellos comprendieron que él no estaba tratando de cambiar su cultura, que él no estaba tratando de imponer la cultura en aquel lugar, él no quiso cambiarle su forma de vestir, ni su forma de hablar, ni tampoco la manera en la que se conducían. Él quería llevarles el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje poderoso de libertad. Ellos aceptaron la predicación de él, ellos creyeron en el Evangelio, tradujo la palabra al chino y empezó a traer un avivamiento en aquel lugar. Miles de personas empezaron a convertirse después de años de conocerle a él, porque pudo ser parte de ellos. Entendieron que el Evangelio no competía con su cultura, porque el Evangelio no promueve una cultura. El Evangelio nos invita a formar parte del reino de los cielos. Esto es la verdad del Evangelio. Escucha y recuérdalo muy bien. El Evangelio no promueve una cultura. El Evangelio nos invita a un reino, a formar parte del reino de los cielos. Pero ¿qué sucedió con Hudson Taylor cuando regresó a su iglesia en Inglaterra? Cuando las personas lo vieron a él vestido de una manera diferente a ellos y parecía más una persona china, tuvieron conflicto para prestarle el púlpito y que diera el mensaje. Porque cuando la iglesia se vuelve una cultura, cuando la iglesia se torna un lugar donde no todos son bienvenidos, donde siempre hay problemas, donde siempre hay dificultades, cuando el Evangelio creemos que lo que promueve es una cultura, nos perdemos la bendición de extender el reino. Queremos ahora defender nuestra cultura. Recuerda muy bien esto. Cuando tú predicas el Evangelio, no impongas la cultura de donde vienes. Predica la palabra de Dios, da la buena noticia, da el mensaje, da el anuncio que da vida eterna. Cuando una iglesia se torna elitista, cuando una iglesia empieza a conformar a sus feligreses y a sus creyentes, de esta forma te tienes que vestir, de esta manera tienes que peinarte, a este lugar debes de ir, aquí es donde debes de estar, aquí debes de comportarte. Cuando queremos promover una cultura, perdemos la razón de predicar el Evangelio, porque el Evangelio no promueve una cultura, el Evangelio nos invita a formar parte del reino, y del reino de los cielos, el reino eterno. Te dejo con este pensamiento, reflexiona sobre ello, porque te aseguro que tus familiares, tus amigos, tus vecinos desean escuchar una buena noticia, pero no desean que les impongas tu cultura. Así que por favor no confundas tus tradiciones con el Evangelio. Recuerda a los judaizantes lo que Pablo está defendiendo. Pablo está diciendo, ni siquiera Tito, que era griego, se le obligó a llevar la cultura judía. Nunca se le obligó a circuncidarse. Simplemente se le recibió como un predicador
del Evangelio a los gentiles. Soy el pastor Benjamín Esquer y realmente anhelo que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios.